recording me dice la chica, ¿no? Del inglés. Bueno, está grabando. Bueno, lo que vamos a ver hoy es una primera parte del material que recibieron ustedes, hasta la página 8, ¿no? Hasta el pensamiento de Marx, hasta el materialismo histórico, que va hasta la página 8, el documento que les di, que les mandé. Vamos a ir viendo, vamos a ver 7 temas, ¿no? 7 grandes temas. ¿Cómo se titula el primer eje temático de nuestro seminario? Se titula Construcción hegemónica del positivismo en la teoría social europea. Construcción hegemónica, ¿no? Del positivismo en la teoría social europea. Lo que vamos a ver es cómo el positivismo se constituye en teoría social hegemónica. Vamos a ver bien la palabra hegemónico que significa, ¿no? Del pensamiento social, y de Europa va a Estados Unidos. Y de Estados Unidos, ¿no? Y de Europa y de Estados Unidos, viene a América, a nuestra América, ¿no? Y viene a las universidades, y están en los libros, y están en todos lados. Así que es una cuestión, es una gran cuestión vigente, ¿no? Vigente. El positivismo está vigente, totalmente vigente, ¿no? Ahora tiene varias expresiones que vamos a ir viendo después, varias maneras de positivismo, pero lo que vamos a ver son sus comienzos, sus orígenes, ¿no? Y vamos a ver 7 temitas. Vamos a comenzar con ciencia moderna europea, vamos a decir algunas características, vamos a abordar qué es la hegemonía y por qué llamamos construcción hegemónica, qué es la hegemonía. Vamos a hablar del periodo revolucionario de la ciencia moderna, periodo revolucionario de la ciencia moderna. Vamos a hablar de la economía como arquetipo de la ciencia social. La economía es el arquetipo, o sea, el pivote, el estándar, ¿no? La niña mimada de la ciencia social, ¿no? Esto aún hoy lo podemos ver en la realidad. Vamos a ver a Comte, que es, digamos, de alguna manera el fundador del positivismo. Durkheim, que es su continuador y el que profundiza, ¿no? El positivismo de Comte. Y vamos a ver la primera crítica profunda, que es el historicismo de Marx. ¿Ah? El primer encontronazo del positivismo es Marx. Marx es la antípoda de esta concepción, ¿no? Positivista, que vamos a ver en qué consiste. Así que con este perfil, diríamos, que es lo que ustedes pueden seguir con el documento, en fin, ¿no? Vamos a ver algunas maneras de presentar este tema, ¿no? No voy a presentar PowerPoint, ni cuadros raros, ni nada de eso, porque me gusta charlar, me gusta mirarlos a ustedes. No quiero mirar cuadros. No quiero mirar cuadros, no quiero mirar números. Déjenme ser libre, por favor. Entonces, vamos a discutir, vamos a charlar, ¿no? ¿No? Sobre estas cuestiones que nos interesan a todos. Bueno, ¿qué es esto de la ciencia moderna europea? ¿No? Ciencia moderna europea. Tenemos que hablar de modernidad y después hablar de ciencia moderna, obviamente. Y la modernidad fue un movimiento, es un movimiento, ¿no? Histórico, muy fuerte, muy poderoso. La modernidad la ubicamos cronológicamente en la historia. ¿En qué periodo? Bueno, lo ubicamos después del Renacimiento, ¿no? Recordemos nuestros viejos libros de historia, nuestras viejas, ¿no? Ven que viene el medioevo, va hasta el 1491, el medioevo, después viene el periodo del Renacimiento, que son 2 siglos, ¿no? El siglo XV y el siglo XVI es Renacimiento. El XV y el XVI. Y después ya viene la modernidad, que sería el siglo XVII. En el siglo XVII, que es 1600 y pico, comienza la modernidad, ¿no? Y también con la modernidad comienza la ciencia. La ciencia, llamada ciencia moderna, comienza, lo que hoy conocemos como ciencia, comenzó en el siglo XVI, ¿no?
perdón, en el siglo XVII, perdón, 17, no 16, 17. ¿No? 17 comienza la ciencia con, digamos, con Copérnico, que fue el que dio el primer giro, ¿no? Copérnico fue el loco que un día dio vuelta a todo, ¿no? Y principalmente el pensamiento de la Iglesia católica, que era muy fuerte en la Edad Media, ¿no? Cuando dice, ¿no? aquel giro copernicano, ¿no? De decir, no es el Sol el que da vuelta alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. Esto significaba que, obviamente, el centro era el Sol y no la Tierra. Con lo cual, obviamente, los teólogos católicos lo salieron al cruce a asesinarlo al pobre Copérnico, ¿no? Esto fue Copérnico, vamos a ir viendo, ¿no? cómo se construye. Entonces, la modernidad, lo que se llama modernidad, y con esa palabrita modernidad, cuando uno dice modernidad, está diciendo este periodo de Europa, que es siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, básicamente. Hasta ahí va la modernidad. ¿Tá? Después ya viene algunos ubican el fin de la modernidad, algunos hablan de que no tiene fin la modernidad, que continúa la modernidad. Algunos dicen que continúa la posmodernidad. Otros dicen que continúa la transmodernidad. Bueno, nosotros con Silvana tenemos artículos escritos sobre esto, bueno, principalmente Silvana, que investigó a fondo este tema, Silvana Martínez. Tenemos un artículo bien, ¿no? Sobre estas distintas categorías, ¿no? Que se atribuyen. Pero básicamente, ustedes van a ver después cómo hasta la Segunda Guerra Mundial, conocíamos un mundo, y luego de la Segunda Guerra Mundial conocíamos otro mundo totalmente distinto, que es el mundo que tenemos ahora. ¿Tá? Así que hasta ahí, digamos, podría ¿no? Pero hay una continuidad, digamos, obviamente nada es, hay irrupciones, hay transgresiones, ¿no? Hay continuidades, rupturas, pero ¿no? La modernidad es un periodo de cambio profundo, es un periodo revolucionario, de cambio profundo. Vamos a ver que uno de los cambios profundos de la modernidad se lo debe a la ciencia moderna. Por eso el capítulo que ustedes tienen comienza con este tema diciendo: la ciencia moderna nunca fue neutral ni aséptica. Eso es tajante. Eso es un enunciado muy tajante, muy, ¿no? ¿Qué es eso de que la ciencia no se mete? ¿Quién dijo que no se mete? ¿No se mete en qué? Se mete en tu cocina, se mete en el baño, se mete en tu dormitorio, se mete en todos lados. La ciencia moderna, principalmente tal como la conocemos, nunca fue un campo neutral. Nunca estuvo al margen de la historia, ni de la economía, ni de la política, y menos aún del capitalismo. Al contrario, fue un campo, fíjense que yo lo pongo ahí, ¿no? Fue un campo de disputas, en primer lugar un campo conflictivo. Lo vamos a ver que todo ese documento que ustedes tienen como capítulo es conflictivo, presenta el conflicto. ¿Y qué es un conflicto? Un choque de intereses. Eso es conflicto. No es que yo salgo con la pistolita y ese es el conflicto. No. Ese también es conflicto, pero ese es más una pelea armada. El conflicto es el choque de intereses. El choque de intereses, que a veces es un choque violento, ¿no? Pero siempre es un choque, siempre es una disputa. Uno disputa algo, uno pelea algo, ¿no? ¿Y qué pelea? ¿Qué se peleaba en la modernidad? ¿Qué se peleó? Ahí ustedes tienen en el artículo solamente dos cosas: el poder y la verdad. Nada menos que eso. Nada menos que eso. El poder y la verdad. ¿Quién tiene el poder? ¿No? ¿Y qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Bueno, en el medioevo, todo el medioevo, el poder venía de Dios, ¿no? Dios salva a la reina. Dios salva al rey, ¿no? Aquello de God save Queen, King, ¿no? Lo mismo. Dios salva a la reina. Y ahí tenemos a la señora en Londres, ¿no? Con algunos
algunas trayectorias, algunas experiencias acumuladas la señora, ¿está bien? ¿No? Después de 60 años, 70 años, no sé cuánto, o 150 de reinado, ¿no? La señora. Bueno, Dios salva a la reina, o sea, el poder venía de Dios. Dios, entonces, el Papa le ponía ¿no? La corona a los reyes, ¿no? Y los reyes se arrodillaban solamente ante el Papa, solamente ante el Papa, y el Papa representaba a Dios. Por lo tanto, el monarca era Dios. Es el poder divino, el poder sobrenatural, ¿no? Obviamente, el poder viene de Dios y la verdad era la verdad revelada por Dios. ¿Y dónde estaba la verdad revelada por Dios? En algunos manuscritos, algunos escritos que fueron coleccionados como con el nombre de la Biblia. La expresión la Biblia, pónganlo entre comillas, entre comillas la Biblia, porque la Biblia también es un ejercicio de poder. Muchos libros quedaron afuera. ¿Está bien? Vieron que cuando uno selecciona una bibliografía está ejerciendo poder. Por ejemplo, en mi caso como docente de este seminario, ¿no? El ejercicio del poder obviamente consiste en la selección de bibliografía, de contenido. Yo traté de ampliar el campo de juego, ¿tá? Ampliar el campo de juego todo lo que pude, ¿no? Diversificar, ¿no? Que haya pluriversidad, que haya múltiples miradas, traté. ¿Pero es un ejercicio de poder o no es un ejercicio de poder? Sí, es un ejercicio de poder, ¿no? La docencia, el poder seleccionar contenido, el poder seleccionar libros. Bueno, la Biblia es una colección de libros, 72 libros tiene la Biblia. 72 libros, pero pudo tener 353, ¿eh? Los otros quedaron afuera. ¿Está? Quedaron afuera, ¿eh? Y el que quedó afuera, quedó afuera. ¿Está? En trabajo social decimos quedó excluido, ¿ya? Quedó excluido. Bueno, ese es el ejercicio del poder. Entonces, la verdad venía de Dios, pero era escogido por los hombres dónde estaba la verdad. Y Dios, el poder venía de Dios también. Bueno, esto es lo que la modernidad va a cambiar. Va a cambiar totalmente la modernidad y le va a poner otras palabras y otros nombres. ¿Está? Entonces la modernidad le va a llamar progreso. ¿Está? Y al medioevo le va a llamar retraso. Entonces hablamos de sociedades feudales como sociedades atrasadas y a las sociedades que venían después como sociedades modernas. La modernidad entonces se basa en esta idea son ideas, ideas de progreso ilimitado. Ilimitado encima, fíjense, agrandados los modernos, progreso ilimitado. O sea, llegaba hasta el cielo, podía llegar hasta no sé dónde. De hecho, en 1912, el barco que se hunde fue un desafío al poder de Dios. ¿No? Aquella frase de aquel fabricante ¿no? del navío que se hundió en 1912, decía, ni Dios lo podía hundir. Parece que Dios fue un poquito más grande. Y bueno, terminó hundiendo el barquito. Quedó el barquito hundidito. ¿Está? Hoy lo están haciendo los chinos de vuelta, están reproduciendo una réplica casi exacta del barquito. ¿Está? Pero aquel barquito se hundió como cualquier canoita, cualquiera de nuestras canoas, se hundió. ¿Está? O sea que no era tanto, y bueno, pero fíjense que era un desafío, ¿no? Esa era la modernidad, o sea, el desafío, ¿no? El poner todo el poder, sacar el poder de lo sobrenatural, de lo divino, ¿no? Y ponerlo en la racionalidad humana. La razón, el poder de la razón. Que después en el siglo XVIII se llamó iluminismo. Iluminismo. La luz viene de la luz, ¿no? Lumen significa luz en latín. Iluminismo viene de lumen, de luz. ¿Y quién era la luz? La luz ya no era la Biblia, la luz era la racionalidad humana, la razón. Y la razón y la racionalidad estaba expresada ¿en dónde? En la ciencia. La ciencia era la racionalidad humana.
¿no? Y la modernidad era con la ciencia, de la mano de la ciencia, era el progreso ilimitado y la civilización. Europa pretendía ser la gran civilización. Vamos a ver el próximo encuentro, el próximo fin de semana, cómo la descolonialidad le da con un caño a esta pretensión de Europa. Nosotros estudiamos, por ejemplo, en la escuela secundaria, yo estudié en la escuela secundaria, obviamente una historia que me mintieron, y en la primaria también me mintieron, pero bueno, era mi maestra, la quería, qué sé yo, pero me mintieron mi maestra. ¿Ah? Y mis profes de secundario también me mintieron. Me dijeron que Europa era el universo, que era historia universal. Y Europa no es el universo. Europa es Europa, un pedacito. Y la teoría descolonial, la perspectiva descolonial, va a venir a sacar la careta de esto y va a decir, ¿no? Principalmente Dussel y Aníbal Quijano, que son durísimos, vamos a ver después, ¿no? Sacan la careta y dicen, ojo que esto que ustedes dicen que es universal, no es universal, es europeo, y encima es colonialista. ¿Está bien? Encima que, encima que no es universal, es colonialista. ¿Por qué colonialista? Porque el colonialismo que arrancó en 1492, el colonialismo que arrancó en 1492, también venía de la mano de la modernidad, y venía de la mano de Europa, y venía de la mano del capitalismo y de la ciencia moderna. O sea, era un paquetito, ¿no? Un paquetito, y venía ¿con qué venía? En son de paz, venía con la cumbia, venía ¿con qué venía? No, venía con la espada y con la cruz. O sea, te degollaban de un espadazo, y después el cura te bendecía detrás. ¿Qué bendecía? Tu cabeza suelta, rodando. 5 millones de pueblos originarios de América fueron masacrados, asesinados. 5 millones, ¿eh? No 2 familias de Mar del Plata. No, 5 millones. ¿No? Así que imagínense, hay todo un debate sobre eso, por eso estamos planteando esto, ¿no? Eso es el colonialismo, que lo vamos a ver en detalle, ¿no? El fin de semana que viene. Eso es el colonialismo. El colonialismo vino de la mano de la modernidad, de esta pretensión, de esta soberbia de la modernidad europea, ¿no? Y esto está basado en gran medida en la ciencia. La ciencia tiene una pretensión, ¿no? Una enorme pretensión de racionalidad, y lo que construye la ciencia moderna es una forma de hacer ciencia que después se va a imponer por el poder, digamos, se va a imponer, por eso digo la palabra imponer, se va a imponer solamente por el ejercicio del poder. Ustedes tienen el documento. Solamente por poder. No porque tengan razón, sino por el poder. ¿Y el poder de qué? Y el poder colonizador, ¿no? Que va a tener, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? El poder colonizador de los países europeos, Francia, Inglaterra, Alemania, ¿no? Holanda, Italia, ¿no? Va a haber un gran poder colonizador, digamos, principalmente Francia e Inglaterra, ¿no? Que tuvieron colonias en todo el mundo, siguen teniendo colonias, todavía tienen colonias. Una de esas colonias es nuestras Islas Malvinas y Georgia del Sur. ¿Ah? Nuestras Islas Malvinas son en este momento una colonia, al lado nuestro, al lado de nuestro. ¿Está? Estamos durmiendo con el enemigo, al lado lo tenemos, ¿está bien? Colonia, Colonia. ¿No? Estados Unidos tiene al Estado asociado de Puerto Rico, que es una isla hermosa, y lo pusieron como nombre Estado asociado. ¿Qué Estado asociado? Una colonia, una simple colonia de Estados Unidos. ¿Está bien? Siguen los estados coloniales, siguen, no terminan. Bueno, ese es un problema de la modernidad europea, que es profundamente colonial, ¿no? Colonial, capitalista, ¿no? Y va a tener otra característica que se van a encargar las feministas de desenmascarar. ¿Cuál es la otra característica? El patriarcado y la racialidad.
dos problemas gordos, ¿no? El patriarcado, que es anterior al capitalismo, es más viejito que el capitalismo. El patriarcado, ¿no? Bueno, típicamente la Biblia es patriarcal, absolutamente patriarcal, ¿no? Un lenguaje patriarcal, una mirada patriarcal, condena a la mujer bruja, la mujer, ¿no? ¿No? Que tiene que ser quemada, tiene que ser asesinada porque es causa del pecado. Si no existiera la mujer no habría pecado y no habría el mal en el mundo. Mi Dios, ¿no? Bueno, toda esa mirada que hoy nosotros la tenemos absolutamente clara y los chicos los chicos de 5 a 6 años lo tienen totalmente en claro. ¿Está? Basta preguntarles, ¿está? Basta preguntarles, ¿no? Entonces, esto que lo tenemos hoy totalmente en claro, ¿no? Que es un discurso absolutamente patriarcal metido en un libro, entre comillas, sagrado, ¿no? Que es nada más que una versión de las tantas que pudieron haber sido posibles, ¿no? Bueno, el patriarcado, que es anterior al capitalismo, mucho anterior al capitalismo, es antiguo, ¿no? Esta visión androcéntrica del mundo, androcéntrica, ¿no? De mirar y construir un mundo para los varones, ¿no? Los varones, bueno, bueno, esto, digamos, que es anterior, se refuerza con el capitalismo, obviamente, ¿no? Y viene con el paquetito a nuestra América. El paquetito completito. Así que, como verán, una historia hermosa, ¿tá? Hermosa, hermosa. Todo esto es ciencia. ¿Y qué es ciencia? Ciencia moderna, es teoría social. Ahora, muchísima cantidad de autores no lo dicen de esta manera, obviamente. No lo dicen de esta manera, pero lo que acá tratamos de ver es de correr un poco las cortinas, correr el telón de la historia. La historia la escriben los que ganan. Esto significa que hay otra historia. La historia la escriben los que ganan. Es que tenemos que mirar la otra historia, la que está, la verdadera historia que no la escribieron los que ganaron. Bueno, y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, hay un modelo hegemónico de ciencia que se construye en Europa y que ahí en el documento ustedes comienzan, hay un análisis, ¿no? En primer lugar, esta palabra maravillosa, hegemonía, hegemónica, que no la inventó Gramsci. ¿Tá? No la inventó Gramsci, la inventaron los griegos. Los griegos llamaban hegemonía a la dirección suprema del ejército, a la conducción superior del ejército. A eso le llamaban hegemonía a los griegos. ¿Está? Y al general que conducía al ejército, los griegos le llamaban estrategos. Y de ahí viene la palabra estrategia. Esto es todo griego y latín, o sea, el origen de alguna manera de estas dos culturas, ¿no? Bueno, hegemonía era la dirección suprema del ejército. Y esto era lo que pasaba, por ejemplo, con Esparta y Atenas, que se habían entrado en la guerra del Peloponeso, habían entrado en guerra, porque Esparta era la cabeza de un grupo de ciudades, y Atenas era la cabeza visible de otro grupo de ciudades. La cabeza, la ciudad que estaba a la cabeza, se llamaba ciudad hegemónica. ¿Entienden? La palabra hegemónica hace alusión a la conducción, a la dirección superior que se ejerce sobre algo. Eso es la palabra hegemónica. Y Gramsci, que escribe acá esto en 1930, 1929, 30, cuando estuvo preso en Italia, Gramsci estuvo preso y escribió los cuadernos de la cárcel de Gramsci, ¿no? Por sus ideas, diríamos, ¿no? Bueno, estuvo preso, fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, bueno, después, bueno, estuvo preso y no dejó este legado, ¿no? Un gran teórico, Gramsci, ¿no? Que, bueno, quedó trunco, obviamente, después fue asesinado, bueno, condenado a muerte. Pero quedaron los cuadernos de la cárcel de Gramsci, y ahí Gramsci habla de hegemonía, ¿no? Y dice que la hegemonía la ejerce, en el capitalismo la ejerce la burguesía.
Dice Gramsci, lo mismo que hacían las ciudades griegas y los generales griegos, en el capitalismo lo ejercen los que tienen dinero. Los que tienen dinero. Nosotros podemos tener dignidad, podemos tener muchas cosas, ¿está bien? Podemos ser unos grandes, escribir libros, qué sé yo, somos bonitos, hermosos, qué sé yo, bueno, hacemos muchas cosas. Pero acá no se trata de nada de esa belleza. No, acá se trata de dinero, money, ¿no? Maldito dinero. Y el dinero fue la base de la burguesía en la Edad Media, cuando los burgos, que eran los pueblos que crecen por fuera de las murallas de los feudos, los burgos, empezaron a acumular dinero por el comercio ilegal que hacían. Hacían comercio ilegal. Ya había lavado de dinero en ese momento, ¿eh? No es nuevo el lavado de dinero. Ya los burgos hacían lavado de dinero. Eran grandes comerciantes, negociaban con Dios y el medio mundo, te vendo, te compro, ¿está bien? Bueno, te vendo, te compro, bueno. Eso generó una gran cantidad de dinero, ahí crecieron los burgos, y de ahí viene la palabra burguesía, que viene de esa palabra burg, ¿no? Que eran los poblados que crecían al lado de los muros. Empezaron a tener mucho dinero, y adentro de los feudos, ¿qué había? Estaba el rey, estaban los soldaditos, ¿tá? Con los caballitos, las espaditas, todo eso que hacían dentro del coso, se entretenían, ¿no? Dando de comer al caballito, poniéndose cositas, florcitas, bueno, la famosa, ¿no? La famosa clase alta, ¿no? Clase alta que estaba con el rey, que era la nobleza, ¿no? Se ponían nombres, se compraban títulos, ¿no? Lord, qué sé yo, ¿no? Se compraban títulos, todo era con título, ¿no? Estaba el clero también, que también era parasitario, ¿no? Entonces estaba el rey, la nobleza y el clero, que eran las clases parasitarias dentro de los burgos. Clase parasitaria, ¿eh? Totalmente parasitaria. O sea, no producía nada. Y por debajo estaban los siervos de la gleba, que eran los pobres tipos que, a cambio de la protección del rey y del ejército del rey, entregaban su vida, sus hijos, su trabajo, por nada. Por nada. O sea, los siervos de la gleba. O sea, unos pobres tipos, ¿no? Totalmente pobres tipos, ¿no? Adentro. Porque en realidad establecían este sistema, ¿no? Bueno, eso fue durante casi 1000 años, ¿no? El feudalismo. Bueno, esta burguesía empezó a acumular dinero, y la burguesía es la que Gramsci dice que la burguesía, con el dinero, influye es la que dirige, tiene la conducción superior de la sociedad capitalista, ¿no? Y lo dice claramente, está a cargo de la burguesía. ¿Y cómo domina la burguesía? Dice Gramsci. No solamente con la coacción, o sea, con la fuerza. No solamente con la fuerza, sino con la influencia que ejercen a través de ¿qué? De la cultura, las instituciones educativas y los medios de comunicación social. ¿Qué les parece? Parece hoy, ¿no es cierto? Bueno, esto lo escribió Gramsci en 1930, grande Antonio Gramsci. En lugar de estar llorando por la cárcel ahí, se empezó a publicar, a escribir, ¿no? Estas cosas. Fíjense que la cultura, el valor de la cultura, el valor de la educación y el valor de los medios de comunicación. Recuerden ustedes que Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el 80% de educación privada. Privada. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? 80% de educación privada, 80% de salud privada. ¿Ah? Por lo tanto, yo les dije, en mi caso, yo, ¿no? Ando transitando por 5 o 6 universidades públicas nacionales, de distintos lugares. Así que ando recorriendo los lares por todos lados, el tipo buscando, ¿no? Buscando distintos lugares. Bueno, ustedes imagínense esto, estas instituciones educativas, ¿no? Que reproducen este patrón de dominación, dice Gramsci, patrón de dominación, que después lo va a decir también Aníbal Quijano, lo llama también patrón de dominación. Las instituciones educativas y los medios de comunicación. Fíjense la influencia que ya tenían entonces, en 1930, los medios de comunicación, que hoy son una monstruosidad. Hoy tenemos una figura enorme en los medios,
no solamente el lawfare, sino todo lo que sea, ¿no? Fake news, bueno, toda una cantidad de producción, ¿no? de revoluciones blandas a través de los jefes, de los jueces y demás. Bueno, esto es hegemonía para Gramsci. O sea, la dominación, la reproducción de la dominación, que está a cargo de una clase social, ¿no? De la burguesía, en ese momento, obviamente, ¿no? Y en Italia, estamos hablando de Italia de 1930, ¿no? Bueno, esto hay que llevarlo también a la ciencia. Y en la ciencia hay una construcción hegemónica. ¿En qué consiste? En que hay un modelo de ciencia que asume la dirección político-ideológica de la sociedad, como dice Gramsci. La dirección político-ideológica de la sociedad. La política y la ideología. ¿No? La política es fundamentalmente el ejercicio del poder. ¿Y la ideología qué es? La dirección, el sentido. ¿Tá? Hacia dónde y para quién y para qué ejerces el poder. ¿Está bien? Una cosa es ejercer el poder para el pueblo y otra cosa es ejercer el poder para pequeñas élites privilegiadas, ¿no? Que en todo el mundo obviamente constituyen hoy el principal problema de concentración económica en el mundo. Bueno, la ciencia moderna, entonces, surge en este contexto, se desarrolla en este contexto, ¿no? Ejerciendo esta dirección política, estratégica, diríamos, político-ideológica, ¿no? De la sociedad. Y se preocupa la ciencia por las dos cosas que les dije anteriormente que preocupaban, ¿no? El poder y la verdad, ¿no? El poder y la verdad. Y la verdad viene acompañada de la objetividad. Se construye un modelo de ciencia, una forma de ciencia, que va a tener un ropaje de verdad y de objetividad. Y la ciencia se constituye como el emblema de la racionalidad humana. Lo que dice la ciencia vale y lo que no dice la ciencia no sirve para nada. Imagínense, nosotros vamos a ser grandes pensadores, pero lamentablemente en esta concepción, ¿no? Entonces, se erigen entonces en arquetipos de la racionalidad humana, ¿no? Arquetipos. Se ponen en el lugar de la deidad, de Dios. Reemplazan a Dios, se reemplaza a Dios por la ciencia, ¿no? En el lugar del saber, del poder y de la verdad, ¿no? Y esto obviamente le da un sólido fundamento para la expansión del capitalismo a nivel mundial. Esta ciencia, ¿no? Que se llamó ciencia moderna, es la que le da letra, le da justificación a la expansión del capitalismo a nivel mundial, digamos, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque digamos, lo que hace la ciencia, este tipo de ciencia, es construir una información que proviene de la observación y de los experimentos, ¿no? Construir, entonces, un saber que viene de la observación, ¿no? La física es básicamente observación, ¿no? ¿No? Copérnico era básicamente observar el sol, observar la luna, observar los astros, la astronomía, digamos, ¿no? La física, la química, la biología, ¿no? Las tres, la ciencia básica, diríamos, ¿no? Construyen este saber en base a colección, a recolección de datos empíricos que son analizados mediante modelos matemáticos. Entonces, los modelos matemáticos, la matemática, ¿no? Todos los filósofos de la época, los grandes científicos de la época fueron grandes matemáticos, grandes, pero grandes, ¿no? La matemática inventa axiomas, inventa modelos, ¿no? Matemáticos. Axioma es lo que no se puede demostrar, es evidente por sí mismo. ¿Está bien? Bueno, eso es un axioma, ¿no? Son los axiomas matemáticos. Bueno, entonces, la matemática le da una fundamentación cuantitativa, obviamente, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la matemática es abstracta, totalmente abstracta.
pero le da fundamento a esta ciencia que comienza a crecer, ¿no? Y que comienza a separa obviamente el sujeto, el que investiga, de lo que es, de la información que recolecta, ¿no? Del conocimiento. Se separa el sujeto, digamos, se separa al investigador de lo que está investigando. Hay una separación entre sujeto y objeto, obviamente. ¿Está bien? El objeto son los objetos del mundo, la salida del sol, la caída de la lluvia, ¿no? La caída de los objetos, el calor, ¿no? Todo esto que se empieza a estudiar, las plantas, los árboles, los animales, ¿no? Bueno, crece la biología, los grandes estudios, ¿no? Comienzan los grandes descubrimientos, ¿no? Los planteos de hipótesis grandes, ¿no? En ese momento estamos hablando de, realmente de grandes biólogos, ¿no? El caso de ¿cómo es? ¿Cómo se llama? El padre de la biología moderna, diríamos que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestro biólogo? Bueno, Darwin, perdón, Darwin, hay tantos nombres se me va a la cabeza. Darwin, que comienza con sus grandes descubrimientos, pero grandes, digamos, ¿no? A través de la biología, la biología dura, ¿no? Dura, con estas hipótesis muy fuertes, ¿no? Las leyes de la evolución humana, ¿no? De la evolución de las especies, ¿no? Y colocando al ser humano como una especie superior en la evolución de los animales y demás. Realmente una hipótesis fuerte, ¿no? Muy fuerte. Bueno, esta ciencia, ¿no? Que comienza a crecer con Galileo Galilei, ¿no? Otro grande, ¿no? Con Copérnico, con Kepler, con Newton, que es el gran matemático, ¿no? Que pasó a la posteridad por la ley de la gravedad, diríamos, de Newton, ¿no? La famosa caída de la manzanita. Bueno, que nos hicieron saber cuando en la escuela primaria, ¿no? No sé dónde, en la secundaria, nos contaron el cuento de la manzana, ¿no? Bueno, dice que nunca existió la manzana, pero bueno, yo me lo creí. No sé si ustedes, pero yo me lo creí. Yo creí el cuento de la manzanita. Estaba debajo de un árbol durmiendo y que se le cayó una manzana en la cabeza. Dicen los cuentos, bueno, a mí me contaron, yo lo creí. Bueno, hoy parece que no fue tan así, la cuestión que esa ley fue muy dura, la ley de la gravedad, ¿no? Que fue muy fuerte, ¿no? Lo mismo que la ley de Kepler, ¿no? Que publica de astronomía y demás, digamos, ¿no? Newton fue el primero Newton, que habló de la filosofía natural. La filosofía natural. O sea, había que llegar a la filosofía, había que llevar al pensamiento a través de la naturaleza. La naturaleza era el camino. ¿Tá? Y había que dominar a la naturaleza. Este modelo de ciencia plantea la dominación de la naturaleza. Que la ciencia tenía que dominar a la naturaleza, ¿no? Para controlarla, para predecir los acontecimientos. Y todo esto generó grandes descubrimientos, obviamente, ¿no? Se descubren las máquinas, ¿no? La electricidad, la comunicación, los teléfonos, las máquinas de vapor se desarrollan. A raíz de eso vienen las revoluciones de la industria, ¿no? La revolución tecnológica, ¿no? La primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, ¿no? Que fue el boom del capitalismo, obviamente un capitalismo ya industrial, ¿no? Antes era un capitalismo comercial, mercantil. Acá viene el capitalismo ya basado en industria y demás. Bueno, todo esto es lo que se llamó revolución, ¿no? Periodo revolucionario de la ciencia, que este periodo revolucionario se termina con Newton. Newton fue el cierre de todo un periodo, ¿no? Todo un periodo de revoluciones, de grandes descubrimientos. ¿Y quién viene después de Newton y lo supera a Newton? Einstein. Recién Einstein, en 1905, Einstein lo supera a Newton. Supera a Newton. Había que superar a Newton, ¿eh?
Newton muere en 1727. 1727. Y recién en 1905, un señor, Einstein, Albertito Einstein, Albert Einstein, logra superar a Newton con otra ley que dejó fuera de circulación a Newton. La teoría de la relatividad de Einstein, ¿está? Que dejó afuera la gravedad, todo eso, y demostró a Einstein que era todo mentira lo de Newton, ¿está? Era todo mentira. No solamente la manzana, sino todo lo que hasta ahí. Bueno, esto originó la teoría de la relatividad, bueno, todo, de ahí vienen un poco los experimentos de bomba atómica y demás, con este grado de condensación que provoca Einstein con sus teorías, ¿no? Con los microorganismos y demás. Bueno, esta ciencia, ¿no? Esta ciencia, a su vez, es enriquecida desde la filosofía por un tipo de filosofía, ¿no? Que se inicia con ¿quién? ¿Quién es el primer filósofo de la modernidad? El que inaugura la modernidad, el number one de la modernidad. René Descartes. René Descartes, ¿no? En 1600 y pico, o sea, el siglo XVII, comienzo del siglo XVII, Descartes viene con aquella frase famosa que ustedes recordarán, como yo también, famosa frase, ¿no? Cogito, coma, ergo sum. ¿Tá? Que bien interpretada, cogito significa yo pienso, coma, ergo significa por lo tanto. Ergo, en latín, significa por lo tanto. Entonces, pienso, por lo tanto, existo. Sum, soy, existo. ¿Y por qué decía eso? Porque estoy pensando. La mente, la razón, la mente, es la que me da la certeza de que estoy existiendo. La mente. Entonces, ¿dónde ubica el fundamento de la filosofía, el fundamento del mundo? En la mente y en la razón. La mente, no el cuerpito, ¿eh? No el cuerpito, no el cuerpo. No los sentimientos, los sentidos, los afectos, yo te quiero, te amo, qué sé yo, vamos a comer un asado juntos, no, nada de eso, nada de eso, ¿tá? Nada de eso. Es la mente andando por el mundo como si fuera un ente suelto, ¿tá? No éramos, y de ahí, eso sumado a que la propia Iglesia Católica decía, salve el alma, no el cuerpo. El cuerpo uno podía hacer cualquier cosa, no se permitía cualquier cosa, pero el alma había que salvar. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el alma? ¿Qué? Una cosa que anda dando vuelta por ahí. Ánima bendita, ¿no? Un favor te pediré, como dice la chacarera, ¿no? Bueno, entonces, esto de la mente, mens mentis, la mente, la razón, ¿no? Como fundamento de toda la realidad. La realidad es lo que está en mi mente. ¿Sabe lo que significa esto? Que la realidad es lo que está en mi mente. ¿Y si yo soy un loco y pienso cualquier cosa? ¿Y si yo soy un loco y pienso cualquier cosa y creo que esa es la realidad? Y salgo a buscar la realidad y a matar a todos ustedes porque ustedes no están en mi mente. ¿Está bien? Ustedes no están en mi mente. Entonces, ¿por qué tienen que seguir vivos si no están en mi mente? Imagínense lo que significa esto. La mente humana como un fundamento de, bueno, esto obviamente es lo que se llamó el sujeto, ¿no? La subjetividad, que después se llamó en filosofía, ¿no? No se la llamó mente en filosofía, se la llamó subjetividad. Esto crea el sujeto de la modernidad. El sujeto por la subjetividad. Y la subjetividad en filosofía es la mirada de sí mismo, el reconocimiento de sí mismo. Eso es en filosofía. ¿Tá? Y en psicología es la mirada del otro. La mirada del otro. Por eso soy sujeto. Y en trabajo social decimos que el sujeto es una construcción histórica, política, un constructo social, ¿no? Nos vamos construyendo sujetos hasta que morimos, ¿no? Hasta el último minuto de nuestra muerte todavía nos estamos construyendo como sujetos. Eso decimos en trabajo social. Pero los psicólogos dicen que el sujeto es, de alguna manera, lo que la mirada al espejo, ¿no? lo que el otro ve en nosotros, el sujeto. Bueno, para los abogados es el sujeto de derecho. El titular del derecho es el sujeto, para los abogados. Bueno, esta palabrita sujeto la inventó Descartes, la inventó la modernidad.
Obviamente hoy le dimos toda una significación, pero en ese momento era la base de era la base, digamos, de esta fundamentación, ¿no? De la racionalidad de la modernidad, la racionalidad, el poder de la razón. La razón como última explicación de todo el universo, de todo lo que existía era aplicado por la razón. Bueno, así que bueno, este es un poco el fundamento de esta filosofía natural, que va a venir después un señor, un filósofo, vamos a avanzar un poquito, va a venir un señor, ¿no? A comienzos, en la primera mitad del siglo ya XIX, 1800 y pico, 1820, 1821, 1822, viene un señor. ¿Cómo se llama este señor? Se llama Augusto Comte. Augusto Comte, un francés, un filósofo francés, Augusto Comte, en 1820, 2021, o sea, estamos hablando del siglo XIX ya. Y Augusto Comte retoma la filosofía natural de Newton, como filósofo retoma, y Comte va a plantear, retoma Comte los conceptos, el concepto que había inventado Newton, que era el de filosofía natural, e inventa una filosofía, ¿no? Comte, una filosofía natural también, ¿no? Que él no le llama filosofía natural, le llama filosofía positiva. Positiva, ¿no? Lo positivo para Comte es lo que efectivamente se puede comprobar. Lo positivo es lo que efectivamente se puede comprobar, empíricamente. Lo que se puede comprobar empíricamente. Eso es lo positivo. Todo lo demás, como dicen los riojanos, es cháchara. ¿Ah? Todo lo demás. Entonces, lo único cierto, verdadero y objetivo para Comte, para Augusto Comte, lo único cierto, verdadero y objetivo es lo que se puede comprobar empíricamente. O sea que Comte deja de lado también el tema de la mente de Descartes, porque eso no se puede comprobar empíricamente. ¿Sí o no? Pienso y luego existe. ¿Y cómo probamos eso empíricamente? Entonces Comte dice, esto así no. Entonces lo que plantea Comte es una construcción, un resumen, una condensación de 3 siglos. 3 siglos, ¿eh? Acuérdense que esto comenzó en el 17, siguió en el 18, ¿no? Comenzó en el 17 con la modernidad, 1600, siguió en el 18, 1700 y pico, llegamos al 19, 1800 y pico. Entonces Comte condensa, 200 años de esto que andaban buscando, que era la verdad, la objetividad, ¿no? Esto que andaban buscando Descartes, andaban buscando Galileo, andaban buscando los chicos malos de la ciencia, ¿no? Bueno, entonces Comte inventa esto que se llamó filosofía positiva, y lo llama curso de filosofía positiva, que ustedes tienen en el aula virtual el documento de Comte, ¿no? Una versión, hay muchas versiones del curso de filosofía natural, porque hay cortita. Como es corta, entonces todo el mundo colocó versiones. Bueno, yo, digamos, le colgué en el aula virtual una versión comentada, ¿no? Pero que incluye la versión original tal como publicó Comte, ¿no? Bueno, yo tengo obviamente acá físicamente un librito chiquito que se llama Curso de Filosofía Natural, que es del año 2009, publicado en el 2009. Así que bueno, ahí transcribí los párrafos que ustedes tienen en el documento, porque tengo que transcribir párrafos originales, digamos, no puedo mentir, no puedo macanear, ¿verdad? Entonces tengo que transcribir párrafos, y transcribo de esta versión 2009, que tengo acá físicamente, un librito chiquito, del curso de filosofía positiva. Pero ustedes tienen en PDF colgado en la página, si quieren verlo, bueno, incluso cómo se hablaba en aquel momento, cómo se decía, ¿no? Cómo se expresaba. Bueno, por si le interesa, si no, vale esto que está acá en el documento, ¿no? Bueno, Comte, entonces, todo lo resume a enunciados, afirmaciones. Incluso la filosofía para Comte
para la filosofía para Comte no es una reflexión teórica especulativa. No, eso no es. Eso era para Descartes y para los filósofos hasta Comte. Comte dice, incluyendo la filosofía, incluyendo la religión, incluyendo todo tipo de creencia, todo tipo de afirmación, para que sea verdadero, para que sea objetivo, ¿no? Para que sea la verdad, la objetividad, y para que sea válido, tiene que ser probado empíricamente. Y a esto es lo que se llamó positivismo. ¿Tá? Positivismo, o sea, la comprobación empírica como única prueba de objetividad y de verdad, diríamos, ¿no? La prueba empírica. Y Comte va a hacer toda una teoría que se llamó teoría de los tres estados, ¿no? Como filósofo va a decir, bueno, va a argumentar, dice que existieron tres estados, ¿no? El primer estado fue la teología, el segundo estado fue la metafísica, y el tercer estado es la ciencia positiva que dice Comte que existe, ¿no? Incluso le pone nombre, dice lo teológico es ficticio, lo llama ficticio. ¿Qué es lo ficticio? El cuentito, el cuento de hadas. El cuento de Caperucita es ficticio. ¿Vieron el cuento de Caperucita Roja? Bueno, eso es una ficción, es ficticio. Entonces, Comte le llama a la teología, a este estadio teológico, le llama una ficticio, ¿no? Después vino el estadio metafísico. La metafísica, acuérdense que lo inventó Aristóteles. Aristóteles inventó la metafísica, los griegos. Y estuvo vigente, después vino Santo Tomás de Aquino con la escolástica, que era metafísica también. Bueno, a esto lo llama abstracto. Y en cambio a la ciencia, cuando comienza la ciencia con Galileo, con Copérnico, siglo XVII, a eso lo llama positivo. O sea, comprobable, que uno lo puede comprobar empíricamente, ¿no? Estos son los tres estados. Y después dice que incluso humanamente uno pasa por los tres estados, ¿no? Dice este filósofo francés, Comte, ¿no? Augusto Comte, dice que nosotros, todos nosotros, ustedes y yo, pasamos por tres estadios en nuestra vida, ¿no? A lo mejor estamos pasando ahora, qué sé yo. Yo ya estoy más grande, por ahí estoy pasando a otro estadio, ¿no? Pero bueno, ahí... Pero para Comte dice que en la infancia somos todos teólogos. En la infancia somos todos teólogos. O sea, creemos en las fantasías. Dice Comte. Entonces, Comte. Esto es Augusto Comte. No me culpen a mí, no me miren feo. Esto es Augusto Comte. Culpen al filósofo francés. Dice que todos somos teólogos en la infancia y después somos metafísicos en nuestra juventud. Porque dice que pensamos en un mundo abstracto. ¿No? La juventud. Los chicos, los púberes, los adolescentes, la adolescencia, la juventud, ¿no? Un momento maravilloso que lo llevamos, ¿no? Y tratamos de que no muera nunca, ¿no? Que cuando uno piensa en ideales, piensa en un mundo distinto, piensa que esto se puede cambiar, que el otro también, que es posible la revolución, ¿no? Todo ese tipo de... ¿no? Y que salimos a la calle, que luchamos y que somos capaces de morir por nuestros ideales, ¿tá? Algunos también mantenemos hoy todavía ese mismo ideal, ¿no? Otros han dejado por el camino, ¿tá? El ideal. Pero bueno, y Comte le llama a esto metafísicos, o sea, abstractos. Y finalmente dice que cuando uno adquiere el estadio de madurez, ¿no? Entre comillas madurez, ¿no? Siempre estamos madurando, nunca terminamos de madurar, ¿no? Algunos nos caímos del árbol antes, pero digamos, sin madurar, pero ¿no? Seguimos madurando. Proceso de maduración humana, ¿no? ¿Cuándo termina? ¿Qué sé yo cuándo termina? Bueno, el proceso de maduración, Comte lo llama físicos, que somos todos de alguna manera como los físicos. Nos gusta la comprobación empírica, todo lo queremos probar. Bueno, una teoría, ¿no? Una teoría, por eso lo estoy planteando, ¿no? Una teoría con la cual Comte construye todo un modelo de sociedad, todo un modelo de época. Fue un gran filósofo Comte, ¿no? Y entonces va a hablar de un sistema filosófico de los modernos, diciendo que la filosofía positiva de él era el sistema filosófico de la modernidad, que la modernidad tenía que basarse en esa filosofía, ¿no?
Y entonces plantea Comte que en las ciencias, había 4 ciencias que eran básicas, ¿no? Está hablando de la astronomía, está hablando de la física, la química, la biología, y él inventa una 5ª ciencia. Dice que falta una ciencia positiva del espíritu. Y a esa ciencia del espíritu, que estudia los hechos sociales, él lo llama física social. Física social. Así como la física, ¿no? La física de Newton, bueno, él lo llama física social, ¿no? Y esta física social tenía que seguir los mismos principios de la física de Newton. O sea, estudiar los hechos empíricos, hacer la formulita matemática, ¿está bien? La física social. Bueno, esta física social después se transforma en sociología. Entonces la sociología nace de la mano de Comte, ¿no? Nace de la mano de Comte. Pero la sociología no es la primera ciencia social. No es la primera ciencia moderna social. La primera ciencia social es la economía. La economía que va a ser inventada, ¿no? 50 años después de la muerte de Newton. Newton muere en 1727, les dije yo. 50 años después, en 1776, un filósofo que se llamó Adam Smith, que fue filósofo, es un filósofo escocés. Está la estatua en Escocia, ¿no? Bueno, un filósofo escocés inventó lo que él llamó economía, economy, ¿no? En inglés, economy, economía. Y él dice que era ciencia de la administración del hogar. La ciencia de la administración del hogar. Y que es una ciencia también que sigue todas las reglas de la misma manera que la física, la química, la biología. Esto lo dice Adam Smith. El libro de Adam Smith, que es muy famoso, a quien se lo llama el padre de la economía, el libro muy famoso se llama Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Es medio largo el título. Se agrandó nuestro filósofo y puso un título largo, para impresionar era eso, ¿no? Entonces, investigación, ¿no? Ahí está el título en inglés, usted tiene en el material, tiene el título en inglés, diríamos, ¿no? De la economía, que lo pone en inglés. Bueno, sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Y acá inventa lo que se llama la economía. O sea, ¿qué estudia la economía? La riqueza, lo material, la materialidad, la riqueza. Ese es el objeto de la economía, ¿no? O sea, el dinero. El dinero, ¿no? Cómo se acumula dinero, como esto, como aquello, ¿no? Como algunas naciones crecen, otras naciones se empobrecen cada vez más. Bueno, todo esto que existía ya en la época de Adam Smith, siglo XVIII, en Inglaterra, ¿no? Un siglo realmente de mucha miseria, mucha pobreza, ¿no? Bueno, mientras otras naciones serán pomposamente crecientes, ¿no? Entonces, Adam Smith descubre, inventa 2 categorías que van a ser fundamentales hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, estas 2 categorías. Y el padre de esas 2 categorías se llama Adam Smith. Las categorías son la división del trabajo, la primera categoría, y la otra categoría que descubre Smith es la especialización. ¿Qué dice Smith? Que las naciones, los países crecen y se vuelven ricos por 2 razones. Por la división del trabajo y por la especialización. No habla de poder, no habla de imperialismo, ¿está bien? No habla de colonialismo, no habla de un montón de cosas que hoy le contaríamos a Smith, ¿tá? Si viviera Smith, hoy le contaríamos muchas cosas más, ¿tá? Que por más que vos tengas toda la riqueza del mundo, como tuvieron nuestros pueblos, ¿no? De Abya Yala, nuestro continente, viene alguien de afuera y te lo chorea. Se apropia de eso, por la fuerza, y se lleva todos los bienes. Y esa apropiación, ese saqueo, que se llama colonialismo, que se llama imperialismo,
¿no? Es lo que produce la causa de la riqueza, por ejemplo, de los países europeos, que se han quedado con todos los bienes de otros lugares del mundo. ¿Sí o no? Todo el oro de América, ¿a dónde le parece a usted que fue a parar el oro de América? ¿Está en Argentina? ¿Está el Banco Central de Argentina? ¿Tiene el oro de América? ¿Tiene Ecuador? ¿Tiene Perú? ¿Tiene Colombia? No, son unos secos, no tienen nada. Son secos, ¿tá? Están todos quebrados. El oro pasó el Atlántico, se fue a Europa. Lo llevaron los piratas, los saqueadores lo llevaron. Y de Europa fue a Estados Unidos, ¿tá? Que hoy concentra a Estados Unidos más, pero por lejos, más del 50% de todo el oro del mundo lo concentra Estados Unidos. Más de todo el 50% del oro del mundo. Algo así como el 54 y pico por ciento de todo el oro del mundo, físicamente está en poder de Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿de dónde salió ese oro? ¿Quién? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la riqueza. La riqueza de las naciones, ¿no? Entonces ahí viene el tema de la división del trabajo, la especialización, que hasta hoy está muy vigente, especialmente en la administración, en la teoría de la administración, en la economía, ¿no? Yo vengo del campo de la administración, por eso le estoy hablando con absoluto conocimiento de la materia. ¿Ah? Digamos, hoy se sigue sosteniendo que la división del trabajo, que bueno, ¿no? Y la especialización, que vos podés hacer solamente una cosa y no otra cosa. Por ejemplo, Argentina tiene que exportar soja, granos. No puede tener ciencia, no puede tener tecnología, no puede tener industria avanzada, porque solamente tiene que exportar granitos. ¿Eso cómo se llama? Especialización. Porque dice que nosotros tenemos buenas tierras para producir trigo y carne y no sé qué cosa más. ¿Se acuerdan de la generación del 80? Bueno, ¿eso cómo se llama? ¿Eso cómo lo llamó Adam Smith? Especialización. Y que la división del trabajo, internacional del trabajo, era Brasil industrial, con San Pablo a la cabeza, y Argentina agrícola-ganadera, ¿está bien? Criando vaquitas, criando toros, ¿no? Plantando plantitas, plantando yuyo, como decía la expresidenta, ¿no? Que obviamente tiene un inmenso valor económico en el mundo en estos momentos, ¿no? La tonelada, 1000 kilos de soja en el mundo está más de $600. Una enormidad, ¿no? Bueno, esta es la división del trabajo, ¿tá? La división del trabajo y la especialización. Eso es la explicación de Adam Smith con la economía, que pasa a ser la ciencia social emblemática, arquetípica, ¿no? ¿Quién dice que es la economía, que la economía es la ciencia emblemática, la ciencia social emblemática y arquetípica? Lo dice Karl Popper. Popper, que lo vamos a ver después, ¿no? Karl Popper dice con mucha claridad este tema, ¿no? La economía pasa a tener este valor, diríamos, ¿no? De ser emblemático, pero, ¿no? Yo le transcribí ahí hay unos párrafos de cómo lo dice Popper, ¿no? Este tema de la economía, digamos, como ciencia social emblemática. Bueno, la sociología nace de la mano de Comte, obviamente, se desarrolla con Comte, pero después viene un continuador. Después de Comte muere en el 57, 1857. Estoy mal, en el siglo XIX. Disculpas. Comte muere en 1857, o sea, vivió bastante, en ese tiempo se vivía muy poco, 50 años, 40, ¿no? 50 años ya era una edad avanzada, diríamos, ¿no? En aquel momento. Hoy 50 años estamos teniendo nuestra primera novia, ¿no? Bueno, las cosas han cambiado. Bueno, así que novia seria, digo, después tenemos, bueno, otras cosas, otras cuestiones. Bueno, las chicas feministas nos dan con un caño, eso tiene toda la razón del mundo, ¿no? Bueno, entonces, muy bien. En ese momento, obviamente, la vida
la vida promedio eran 50 años, sé que vivía muy poco. Comte fallece en 1857, y prácticamente fallece Comte en el mismo momento histórico en que Karl Marx, comenzaba a publicar sus obras, ¿no? Recuerden que el primer escrito de Marx era el año 1844, ¿no? Contribuciones para una crítica a la economía política. Luego viene, que ustedes tienen colgado también en el aula virtual. Después viene el manifiesto, ¿no? De 1848, el manifiesto, ¿no? Que lo escribió con Engels. Y después escribió, bueno, después publicó mucho más avanzado el Capital, que es de 1862, ¿no? O 63, o 67, perdón. 1867 el Capital, ¿no? O sea, bastante más avanzado. Entre Augusto Comte y el que viene después, que se llama Emilio Durkheim, que es de fines del siglo XIX, entre Comte y Durkheim está Marx. O sea, Marx viene a poner ahí una cuña, entra en el medio de los dos. Bueno, Durkheim, Emilio Durkheim, es francés, ¿no? Emilio Durkheim es el continuador de Comte, exactamente el continuador, el perfecto continuador. El que amplió, enriqueció, fortaleció, consolidó todo el pensamiento de Comte fue Emilio Durkheim. O sea, el positivista realmente estrella, si queremos ponerlo, es Emilio Durkheim. ¿Ah? Emil Durkheim. ¿Y cuándo lo ubicamos a Durkheim? Bien al final del siglo XIX. Bien al final. 1890, 92, 93, 95, ahí empieza a escribir sus libros. Hasta el principio del siglo XX, diríamos, ¿no? Fin del siglo XIX. Estamos hablando del siglo XIX, el siglo de absoluta expansión del capitalismo industrial. Gente, recordarán ustedes. ¿Qué ocurrió en el siglo XIX? En 1830, ¿qué ocurrió en el mundo? El surgimiento del sindicalismo, el surgimiento del cooperativismo, el surgimiento la primera cooperativa en el mundo se funda en 1844 en Inglaterra. ¿Tá? El sindicalismo, o sea, el cooperativismo como un movimiento crítico al capitalismo, ¿no? Bueno, el sindicalismo, chocolate por la noticia, era ¿no? la lucha sindical por los derechos de los trabajadores y demás. El mutualismo, las mutuales, ¿no? Que inventaron los socialistas, ¿no? En el sentido de que comprar entre todos, reunirnos entre todos y comprar en gran escala para conseguir mejores precios, ¿está bien? Entonces ahí había farmacias mutuales, había un gran desarrollo del mutualismo, como hubo acá en la Argentina y en América Latina también, en Europa obviamente, ¿no? Hasta el día de hoy. El mutualismo, ¿no? Todos movimientos, obviamente, movimientos sociales, movimientos críticos, ¿no? Que surgieron como crítica al capitalismo. Después obviamente vino el marxismo, como que la gran crítica al capitalismo. Y hacia fines del siglo XIX comienza la construcción del estado de bienestar en el mundo. Acuérdense que el estado de bienestar, lo que llamamos estado de bienestar, se empezó a construir en 1870, después que se había publicado ya el primer tomo del Capital, de Marx. Marx muere en 1883. ¿No? 1883 muere Marx, ¿no? Muere en Inglaterra, en Londres, ¿no? Está el cementerio, está la cruz, está la tumba, ¿no? Está la foto de Marx con su barba, cada vez más larga la barba, ¿no? Está ahí, qué sé yo, pasó hambre, miseria, de todo en Inglaterra, ¿está? Porque vivía de las cosas que él publicaba, y en ese momento no publicaba, pero ni dibujito publicaba, ¿no? Entonces no tenía para comer, vivía de lo que le daba Engels. Engels lo mantenía, diríamos, en Inglaterra. Le pagaba la pieza, vivían todos juntos en una sola piecita. ¿No? En una piecita, en una callejuela ahí de Londres, vivían todos encimados. Compartían sus mujeres, compartían esto, compartían lo que hoy llamamos un trabajo social, un hacinamiento o un estado de promiscuidad. ¿Está bien? En trabajo social lo llamamos así, promiscuidad. Un estado de promiscuidad, cuando yo no sé, me acuesto en tu cama, o yo no sé si vos sos mi mujer, no sé quién es, qué sé yo, y el hijo que tenemos no se sabe de dónde salió, en fin. Todo eso ocurría en la vida real, ¿eh? Hoy hay investigaciones empíricas que prueban ese hecho,
de cómo tanto Engels como Marx, digamos, bueno, en esta corrida. Bueno, el siglo XIX, ¿no? Un siglo notable de mucha expansión del capitalismo, grandes corporaciones, ¿no? En Europa, no en Estados Unidos, en Europa. Estados Unidos todavía no tenía participación en el mundo en el siglo XIX. Estados Unidos empieza a tener participación en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. En el siglo XX empieza a tener participación en Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial, que fue del 1914 al 1918. ¿Tá? Ahí viene la gran expansión de las corporaciones norteamericanas, hasta la crisis del 1929. ¿Tá? Y ahí vino la gran crisis, la gran depresión, y se vino todo al bombo, ¿no? Y ahí se consolida el estado de bienestar, que se llamó el welfare state. ¿Qué fue el estado de bienestar? Digo fue porque fue. ¿Tá? La crisis de 1970 en adelante sucumbió el estado de bienestar, a pesar de que algunos países europeos conservan intacto el estado de bienestar, ¿no? Por ejemplo, Suecia, los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, siguen con estado de bienestar. Lo que se llama la socialdemocracia, diríamos, ¿no? Bueno, ese estado de bienestar. Acá en América, en Argentina se aplicó a partir de la década del 40, ¿no? Por la década del 40 en Argentina con Perón, en Brasil con João Goulart, después asesinado por la CIA, en fin, esto lo vamos a ver el próximo fin de semana. Lo que les quiero poner es poner en contexto de cómo la ciencia, ¿no?, contribuye de alguna manera a esto y cómo la teoría social va a ir consolidando esta expansión del capitalismo, como ustedes lo ven, ¿no es cierto? Bueno, Comte había creado, les dije que había creado el positivismo, ¿no? Y lo consolida Durkheim con una serie de libros, ¿no?, muy importantes que pasó a la historia, ¿no? Libros escritos por Durkheim, ¿no? Libros que son muy importantes y especialmente lo que inventa Durkheim son categorías. Inventa la sociología, lo llama la sociología, llama sociología, llama sociedad, lo que hasta ese momento no se llamaba así. Inventa la sociología Durkheim con la palabra sociología, ¿no? Dedicada al estudio de la sociedad. La sociedad, pero ¿qué era la sociedad para Durkheim? Durkheim va a tener exactamente el mismo pensamiento que vamos a ver en el neoliberalismo mañana. Mañana cuando veamos neoliberalismo, ustedes van a decir, no, pero no puede ser. Ayer nos contó la misma historia. Bueno, es la misma historia, sí, yes. Yes, sir, es la misma historia. Durkheim habla de lo mismo que va a hablar el neoliberalismo, que lo vamos a ver mañana, con sus principios, ¿no? ¿En qué se basa? En la individualidad, el individuo. La palabra individuo, que significa indiviso, que ya no se puede dividir, indivisible. ¿Sabes? En lugar de individuo deberíamos llamar indivisible, o sea, la unidad. Ya no podemos partirnos por la mitad, la cabeza para arriba y los pies para abajo, porque eso sería medio individuo. Y ahí ya no podemos partir. ¿Tá? Entonces el individuo aparece como la base de lo que Durkheim llamó la sociedad, ¿no? La sociedad para Durkheim es un agregado de individuos. Agregado. ¿Vieron lo que ha agregado? Un amontonamiento de individuos. ¿Está bien? Un amontonamiento, ¿no?, de individuos, un agregado de individuos. Y ahí inventa Durkheim muchos términos, influenciados por la biología. La biología que estaba muy fuerte, ¿no?, muy fuerte a fines del siglo XIX, se habían publicado no solamente la teoría de la evolución de la especie, sino otros libros muy contundentes, ¿no? El primer manual mundial de las especies, bueno, todos unos libros, bueno, lo que se llamó el naturalismo, ¿no? El estudio de la ciencia natural, de la naturaleza, los animales, las plantas, bueno,
estuvo tan fuerte, muy fuerte, ¿no? Que ejerce una influencia sobre estos pensadores que son de ciencias sociales. Durkheim era filósofo, como Comte, filósofo francés, pero también se lo conoce como sociólogo, porque en realidad él fue el que inventa, ¿no? Fundamenta la sociología. ¿Y cuáles son las grandes categorías que inventó Durkheim? Que eso me parece que es lo que más nos interesa. Grandes categorías. O sea, las categorías son palabras que tienen un poder explicativo de la realidad. Las categorías. ¿Qué son las categorías? Uno dice, bueno, dice tantas cosas. Categorías son palabras que tienen un poder, o expresiones lingüísticas que tienen un poder explicativo de la realidad, o interpretativo de la realidad. No solo explicativo, sino interpretativo. Por ejemplo, ¿qué palabra inventó Durkheim? La palabra anomia. Anomia. Anomia, de ahí viene el anónimo, el anonimato. ¿Qué es el individuo anónimo? Es el don nadie, ¿tá? Que es un anónimo, ¿no? La anomia es la no afiliación, no pertenencia a ningún lugar en particular, a ningún grupo humano. La anomia es no pertenecer a ningún grupo humano, a ningún conglomerado humano. Entonces es la soledad, diríamos, ¿no? La soledad. Pero él no lo llama la soledad, lo llama la anomia. Anomia es el que no tiene nombre, el que no puede ser nombrado por nadie, porque no existe. No está en ningún lado. Esa es la anomia, ¿no? Y que la anomia, no pertenecer a ningún lado, no estar en ningún lado, esta anomia, dice Durkheim, atenta contra la solidaridad y la integración social, que son las dos cosas que inventa Durkheim. No inventa la solidaridad, pero la solidaridad viene del socialismo utópico, de Saint-Simon. Saint-Simon, el gran filósofo utópico, socialista utópico, ¿no? Pero Durkheim retoma la solidaridad y habla de integración social, eso sí lo inventa Durkheim, integración social. Habla de integración social y habla de diferenciación social. ¿Ah? Tener integración social es pertenecer a un colectivo de individuos que forman una sociedad. ¿Está bien? Es como la manada de caballos, la manada ¿está bien? De caballos. ¿Ah? Porque es muy semejante esa figura de individuo, ¿no? Que conforma un colectivo social que se llama sociedad, es muy parecida a una manada. Cada caballo es un individuo caballo, diremos, ¿no? Entonces la integración es cuando el caballito está dentro de la manada. Eso es integración social para Durkheim. El caballito dentro de la manada de caballos. Ahora, cuando yo no estoy en la manada, cuando yo estoy fuera de la manada, ¿qué soy? Estoy en la anomia. Y la anomia, el no estar adentro de nada, no sentirse solo, es lo que justifica lo que estudió Durkheim, que es el suicidio en ese tiempo en Francia, ¿no? El suicidio. Había mucho suicidio. La gente se mataba, ¿no? Por esta falta, ¿no? Según él, la falta de integración social. Bueno, inventa también Durkheim la palabra diferenciación social, ¿no? Y la palabra diferenciación social dependía, digamos, él le llama órganos y funciones de una sociedad. Órganos y funciones. Bueno, la palabra órgano viene de las ciencias naturales, viene de la biología. ¿El órgano qué es? El corazón, el páncreas, los riñones, eso es un órgano. Pero fíjense que Durkheim lo lleva a la sociología y dice que hay órganos y funciones, ¿no? Por ejemplo, los riñones cumplen determinadas funciones, generar un líquido que después, qué sé yo, se expulsa, ¿no? En forma de orina y demás, ¿no? Una explicación que los médicos, creo que tenemos médicos cursando, me van a matar, pero espero sobrevivir a este seminario. Bueno, función, ¿está? Ahí viene la palabra función. Díganme si no tiene una grandiosa vigencia la palabra función.
Todos hablamos de función, como todos somos órganos naturales, como si fuéramos el corazón, el hígado, el páncreas. ¿Por qué no hablamos de unidad de gestión, de unidad de gobierno, no de órganos de gobierno? ¿Está? Dice que es un órgano del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué tiene corazón el Poder Ejecutivo Nacional? ¿Tiene riñones? No tiene. Es la forma de decir heredada de la biología y heredada de Durkheim y del positivismo de Durkheim. ¿Está bien? ¿Ok? Que hasta hoy están en los códigos, están metidos en todos lados, en la administración, la ciencia de la administración, en la ciencia política. ¿Ah? Creo que tenemos una profesora de ciencia política que por ahí compartiremos el comentario. Ciencia política, se habla de funciones y de órganos, ¿no? Bueno, cada vez que decimos órgano, y nos estamos refiriendo a una unidad social, a una entidad social, la palabra órgano, acuérdense que es de ciencia natural, es de organismo vivo, humano o de la naturaleza. Los animales tienen órganos, nosotros tenemos órganos, ¿tá? Pero los poderes, el poder del Estado, el Estado es una entidad jurídica, política, es una institución jurídica, política. ¿Y dónde están los órganos del Estado? No, sí, tiene organizaciones, ¿no? Tiene organizaciones, como el Poder Ejecutivo Nacional, como el Poder Judicial. No son órganos, son organizaciones, ¿no? Son entidades. Bueno, este órgano y funciones es lo que inventa entonces también Durkheim y desarrolla todo, ¿no? Y habla de solidaridad mecánica y de solidaridad orgánica, ¿no? La mecánica es cuando uno comparte valores con otro, creencias. Esa es la mecánica, dice que es mecánica. Yo me junto con otro para rezar. ¿Está bien? Me junto para rezar. Hay campaña, ¿vieron? Por las redes sociales de juntémonos para rezar, qué sé yo, ¿está bien? Que el virus se va y con el rezo, con la oración, se va automáticamente el COVID. Porque parece que es ateo el COVID. Bueno, entonces hay unas campañas en las redes sociales que ustedes lo habrán visto también como yo. Bueno, esas campañas es lo que Durkheim llama solidaridad mecánica. Es mecánico porque no es pensado. Yo me junto con vos porque me junto. ¿Está bien? Eso es mecánico. ¿Está? Compartimos valores, qué sé yo, somos compañeros, somos correligionarios, somos, no sé, ¿está bien? Cuadro político, ¿está? Y entonces nos juntamos porque nos juntamos, ¿está? ¿Está? Entonces, como decimos con la frase, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Ah? Eso, Dios los cría y ellos se juntan. Esa juntada es mecánica, dice Durkheim. Y después hay otra solidaridad que se llama orgánica. De vuelta a la palabra orgánica del órgano. Dice que tiene que ver con la funcionalidad que produce la división del trabajo. La división del trabajo, ¿no? Por ejemplo, el obrero qué sé yo, el obrero que está, el trabajador que está fabricando pan, se junta con el que reparte el pan. ¿Ahí qué sería? ¿Qué tipo de solidaridad sería? Sería una solidaridad orgánica, funcional. ¿Tá? El que fabrica el pan, que sería el trabajador que está en la fábrica de pan, con el trabajador que está distribuyendo el pan, ¿no? Lo que anda con la camioneta, que sé yo, que trae el pan. Bueno, eso sería solidaridad orgánica, ¿no? Bueno, esto es lo que de alguna manera inventó Durkheim y además inventó también varias cosas, ¿no? Dice que la sociedad se construye a través de dos cosas. La sociedad, ¿no? El colectivo de individuos, el agregado de individuos, se forma solamente por dos razones. Estos son gente que construye teoría, construye una forma de pensamiento, por eso estamos diciendo, ¿no? Dice que se construye la sociedad por la exterioridad y por la coerción moral. ¿Qué significa la exterioridad? La sociedad es el agregado de individuos, ¿no? Y entonces se construye, digamos, por los hechos sociales, que es la relación que tiene un individuo con otro. Durkheim lo llama hechos sociales. La relación que tiene un individuo con otro, Durkheim lo llama hechos sociales. Cada de los hechos sociales son externos a los individuos, a nosotros como individuos. Como son externos a nosotros, entonces él dice que la externalidad es la que genera eso. O sea, yo me junto con otro individuo
Y ese hecho externo, es lo que forma la sociedad, dice Durkheim. Pero además se forma por otra razón más, por los mandatos sociales. ¿Vieron los mandatos sociales? Que es un trabajo social, lo tenemos bastante presente. Los mandatos sociales generan coerción. ¿Cómo tenés que casarte? ¿Cómo tiene que ser tu familia? ¿Tá? ¿Cómo tenés que comportarte en el barrio? ¿Qué tipo? ¿Vieron los mandatos sociales? Bueno, que estamos llenísimos de mandatos sociales. Y eso produce, dice Durkheim, produce una coerción moral. Produce una coerción, o sea, un apriete. Coercitivo es aquello que te aprieta, que te presiona, que es obligatorio, que te provoca una coerción. Dice que es moral. Entonces yo me siento movido, obligado moralmente a juntarme con otro para formar la sociedad. Entonces, esto sería la explicación sociológica de Durkheim, ¿no? Y bueno, y lo último que tiene Durkheim, que por lo más famoso que pasó a la historia de Durkheim, y porque de alguna manera lo pone expresamente, es que Durkheim publica las reglas del método sociológico, que ustedes tienen colgado también, ustedes tienen colgadito en la página virtual, por si quieren leer, es un librito chiquitito, tampoco nos vamos a matar con tanta lectura, sino... Bueno, un librito chiquito que se llama Las reglas del método sociológico. Librito chiquito pero ponzoñoso. ¿Por qué? Y porque generó todo un despiole bárbaro cuando Durkheim dice, por ejemplo, yo lo pongo con la frase textual, dice, la primera regla, la más fundamental de todas, es considerar los hechos sociales como cosas. O sea, nosotros en este momento somos cosas. Porque que yo sepa, estamos interactuando, ¿sí o no? Estamos en una interacción, si bien es virtual, pero yo le veo los rostros, veo que se mueve Lorena, por ejemplo, ¿tá? Se mueve Lorena, ¿tá? Graciela también me está mirando, ¿tá? Me está mirando Silvana, en fin, bueno, estamos interactuando, me están escuchando, en fin, hay un proceso comunicacional. Esto que para nosotros sería una interacción social, como llamamos ahora, para Durkheim era cosas. Eran hechos sociales que tienen que ser estudiados como cosas. Las cosas es la caída de la manzanita, del árbol, el calor, qué sé yo, la cría que tiene la vaca, eso es una cosa, ¿tá? Es un hecho de la naturaleza, una cosa. Bueno, un hecho social, entonces va a ser estudiado como lo estudian los biólogos, como los biólogos estudian las plantas, como los físicos estudian las estrellas, como los químicos estudian los procesos químicos, así de la misma manera. ¿Esto de dónde dice Durkheim? En las reglas del método sociológico que estuvo vigente, ¿no? Estuvo vigente desde fines del siglo XIX hasta 1971. 1971. Estuvo vigente 70 años. Y fueron reemplazados de alguna manera en 1971, vamos a ver mañana, fueron reemplazados por las nuevas reglas del método sociológico que escribió Anthony Giddens, en 1971, cuando vino el gran descalabro de la ciencia social en la década del 70 bueno, y entraron en crisis todas las categorías y demás. Bueno, esto es Durkheim, este Durkheim, digamos, que dice que tiene que ser estudiado como cosas, tiene que ser estudiado por la evidencia empírica que estudia la física, la química, y tiene que ser formateado como modelo matemático. Y un modelo matemático no tiene tiempo ni tiene lugar. 1 más 1 es 2. ¿Y eso de qué lugar es? De ningún lado. Es para todos los siglos. 1 más 1 es 2. 2 más 2, 4. Me maté con mi cálculo. Bueno, eso, por ejemplo, que vale para cualquier lugar. Vale para todos los lugares, todos los tiempos y para cualquier lugar del mundo, ¿no? Un modelo, cualquiera de nuestros modelos matemáticos, vale para cualquier lugar porque son formulaciones abstractas, sin tiempo y sin lugar. Eso es lo que va a criticar duramente Carlos Marx, el Charlie Marx, ¿no? Va a criticar durísimamente y va a incorporar Marx
en la historicidad. Ya no lo va a llamar sujeto, ya no lo va a llamar individuos, ya no va a hablar de individuos, Marx, no dice absolutamente en un lado individuos, y se va a referir a los seres humanos, los sujetos sociales, ¿tá? Se va a referir a otra, con otra expresión, y ¿qué va a criticar Marx en su materialismo histórico, ¿no? Pues la concepción de Marx se denomina técnicamente materialismo histórico, por eso le puse ese nombre, ¿no? Y bueno, Marx dice que la producción de la vida social de los hombres no es porque yo me junto con el otro por un mandato moral, por una coerción, o porque me junto con el otro y es un hecho social y es una cosa. No, no, no. Eso es muy mecánico, ¿no? Muy loco, si se quiere, ¿no? Dice que la producción social de la vida de los hombres establecen relaciones, ¿no?, que son independientes de su voluntad. Y de alguna manera corresponde a condiciones que son dadas previamente, ¿no? O sea, esa frase famosa de Marx: los hombres construyen la historia, pero lo hacen en condiciones que ellos no eligen. Si pudiéramos elegir no tener el virus, todos elegiríamos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Elegiríamos, ¿no? Maldito virus, ¿para qué miércoles vino el virus? Hubiéramos todos juntos, hubiéramos estado en un aula, qué sé yo, tomando unos mates, fantástico. Y hoy tenemos que estar en la pantallita, ¿no? Ahí mirándonos. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Esas son las condiciones históricas. Condiciones históricas, o sea, condiciones que uno no elige. Ninguno de nosotros eligió estas condiciones históricas. ¿Ustedes han elegido el virus? No, yo no elegí tampoco. ¿Han elegido esta forma de comunicación? Bueno, no nos quedó otra que hacerlo de esta manera, pero... Entonces los hombres construyen su historia. Y esta historia es la que va a generar una determinada praxis, lo llama Marx, social, ¿no? Praxis. Aquí incorpora una palabrita genuinamente de Marx, se llama praxis. Y la praxis es el hecho concreto, histórico, situado en un tiempo y en una realidad histórica. La praxis tiene siempre una situación histórica, ¿no? Nosotros somos latinoamericanos, estamos en América del Sur, en el cono sur, estamos en nuestra América, estamos en esta América, ¿no?, que es la que hemos heredado, hemos recibido, y que también la estamos construyendo de alguna manera para nuestra posteridad. Lo estamos haciendo en la medida que podemos, ¿está? Y cómo lo podemos, ¿está? Pero los chicos están diciendo ustedes, ¿qué mundo me están construyendo? Obvio, como nosotros dijimos, ¿y yo por qué tengo que vivir con tanta hambre y tanta desigualdad social en esta Argentina tan rica? Bueno, muchachos, es así, ¿ves? Entonces nos preguntamos, nos cuestionamos, bueno, esas son condiciones históricas. Y las condiciones históricas son aquellas en las cuales se construyen los sujetos sociales. Los sujetos sociales tienen su historia y son protagonistas de la historia y no son, agregados sociales de individuos como sostenía Durkheim, ¿no? Y esto es lo que, de alguna manera, se va a llamar materialismo histórico, donde entra una serie de categorías, obviamente inventada por Marx. No vamos a repetir acá la teoría marxista, ¿no?, completa, pero sí vamos a decir algunos elementos nada más, ¿no? Giddens, ustedes tienen ahí en el material Giddens, en 1990 y pico, 98, publicó un libro donde habla de 5 cosas que se mantienen de Marx, ¿no? 5 cosas. Porque hay muchas cosas de Marx que se fueron modificando a lo largo de muchos. Se dice que en el mundo hay más de 1000 formas de marxismos. ¿Tá? Se dice, ¿no? Más de 1000 formas. O sea, todos han interpretado a Marx. Todos han escrito de Marx. Todos han intentado ser más revolucionarios que Marx, ¿tá? Y de alguna manera anda circulando por todos lados, ¿tá? Bueno, muchas formas, bueno, Giddens, que ustedes tienen en el material, habla de 5 cosas que continúan intactas en el pensamiento de Marx, ¿no?, que de alguna manera se han mantenido, ¿no? Uno, dice Giddens, el primero es la autocreación del hombre. ¿Qué es la autocreación del hombre? Lo que le decía hoy al principio.
nosotros nos vamos construyendo como sujetos sociales. Nosotros tomamos decisiones, nosotros nos vamos configurando históricamente, políticamente, ¿sí o no? Tomamos decisiones políticas. ¿Tá? O somos progresistas o somos conservadores. ¿Tá? O somos reaccionarios o somos revolucionarios. O somos, qué sé yo, ¿tá? O creemos en otro mundo posible o queremos volver a la Edad Media. No hay problema. O sea, son decisiones políticas, son decisiones ideológicas, ¿no? Uno se va construyendo, se va configurando y toma decisiones y tiene su propio proyecto de vida y lo lleva a cabo y cree en ese proyecto de vida y cree en esas ideas y cree en esos valores. Esta es la fuerza que tiene el ser humano como sujeto social. Nosotros nos autocreamos en condiciones históricamente. Nos autocreamos, ¿no? Autocreación en términos de creación no de la nada, no estamos hablando de la nada, que un día vino un pajarito y nos creó de la nada, no. Estamos hablando de creación como de producción de la vida, producción de la sociedad. Las desigualdades no son naturales, no han caído del cielo, nosotros las hemos construido, ¿no? Los gobiernos, ¿no? Los hombres y las mujeres que han conducido las sociedades, bueno. Entonces, la autocreación del hombre, ¿no? Este pensamiento profundo que tenía Marx, ¿no? En el tema de que si nosotros somos protagonistas de nuestra propia historia, nosotros podemos cambiarla. Y entonces él planteaba aquello de trabajadores unidos, ¿no? Trabajadores de todo el mundo unidos, porque ustedes son los que verdaderamente pueden transformar. Bueno, hoy ya los trabajadores están escaseando, diríamos, ¿no? Porque se destruyen puestos de trabajo y demás, pero hoy podríamos decirlo, bueno, podemos decir lo mismo, pero en términos de crear colectivos sociales nuevos, ¿no? De autocreación. Esa es la primera idea. La segunda idea que se mantiene es la alienación, que está más presente que nunca. La alienación, la enajenación. Vivimos enajenados, y cada vez más enajenados, ¿no? Enajenados por los medios de comunicación, enajenados, vivimos de alguna manera colonizados, ¿no? Sujetos a una colonialidad espantosa, que nos construye subjetividad, nos mete cosas, nos mete creencias, todo el día la presión de los medios de comunicación social, como decía Gramsci, ¿no? De los medios culturales, de las instituciones, de la iglesia, esto que aquello, lo otro. Bueno, si uno empieza a, ¿no? Entonces, este estado de alienación, ¿no? De no saber, en definitiva, qué es lo tuyo, qué es lo tuyo y qué es lo de nadie, porque alienación es lo de nadie, ¿no? Trabajo, me levanto, y ¿cuál es el sentido de mi vida, de alguna manera, si todo lo que hago no sé para quién miércoles? Es un estado de alienación profundo. Bueno, esa es la reflexión que me parece que es válido que nos provee Marx, ¿no? Como reflexión, obviamente. Por supuesto que tenemos nuestro proyecto de vida, estamos en una maestría, estamos agrandados, queremos terminar nuestra maestría, ¿tá? Queremos aprobar todos los seminarios que vienen, está bien, leernos todo el material, qué agüero ni qué no sé quién. Esto lo aprobamos, lo sacamos, y está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eso obviamente uno lo puede hacer si no está en un estado de alienación, ¿no? Por eso, la alienación es lo contrario del sujeto social. El sujeto social es consciente, es autónomo, puede decidir el curso de acción de su vida. Pero si yo estoy alienado, yo no puedo decidir mi vida. Estoy alienado, estoy enajenado. ¿Tá? Bueno, esa es una categoría dura de Marx, ¿no? Muy dura, pero me parece que es una realidad. Bueno, el materialismo histórico ya hablamos, el materialismo histórico que se mantiene en términos de que digamos, la historia de la que de alguna manera construye las relaciones sociales y demás. Bueno, y la praxis, ya hablé también, que es lo que se mantiene, la praxis como potente, ¿no? La práctica social, ¿no? En donde se condensa todas las ideas y demás. Y la idea número 5 de Giddens, hay una equivocación de Giddens, hay un error de Giddens, se equivoca Giddens, cuando dice que el núcleo de la teoría del Estado de Marx se mantiene, ¿no? Y él dice que el núcleo desarrollaba una introducción a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que fue una de las primeras obras que hizo Marx cuando era muy joven, el Marx joven de menos de 30 años, y ya le estaba criticando a Hegel, Marx. Era un pendejo de menos de 30 años, un pendejo, y ya estaba agrandado y le estaba criticando a Hegel. Estaba agrandado, Marx. Bueno, obviamente, está bien.
Bueno, esa crítica a Hegel incluía la crítica al Estado, ¿no? Y por eso la concepción del Estado que tiene el Marx joven no es la misma concepción del Estado que tiene el Marx ya más grande, más madurito. Marx, al principio, cuando era joven, dice que el Estado es el instrumento de la burguesía para, obviamente, la dominación social, ¿no? Un aparato de dominación social en manos de la burguesía, ¿no? La concepción del Estado. O sea, tiene un desprecio del Estado, Marx, en su primer momento, tiene un desprecio del Estado y solamente cree en la lucha del proletariado y de los trabajadores por transformar la realidad. No cree en el Estado, porque dice que el Estado es el instrumento de la burguesía para manejar, para dominar a los trabajadores. Ese es el Marx joven, que tiene también razón porque hay ese tipo de Estado, ¿no? Hay ese tipo de Estado. Nosotros lo hemos vivido en Argentina, podemos hablar mucho de ese tipo de Estado. Tenemos ejemplos, pero para hablar. Lo mismo pasa en Ecuador en este momento, pasa en Colombia, pasa en Paraguay, pasa en Brasil. El Estado que no protege a sus ciudadanos, ¿no? El Estado que mata, ¿no? En lugar de cuidar la vida. Bueno, obviamente, en esto tenía razón Marx. Lo que pasa es que también hay otra forma de Estado, que Marx lo descubre de cuando madura, ¿no? ¿Cuándo descubre esa otra forma de Estado Marx? Después de la crisis que tuvo en 1870 con la Comuna de París. El fracaso, ¿se acuerdan de la Comuna de París? En 1870 fracasó el experimento y que Marx de alguna manera se ilusionó con eso, creía que eso iba a tener efecto, y después eso se desilusionó por completo, ¿no? Y que ahí empezó a revalorizar el Estado, recupera el Estado Marx y recupera políticamente y habla de emancipación política, no de emancipación humana. El primer Marx habla de emancipación humana, ustedes van a leer. El otro Marx, el Marx más maduro, mayor, habla de emancipación política a través del Estado. Y recupera las cooperativas como un instrumento, el cooperativismo como un instrumento, ¿no? en esta lucha de la emancipación política, diciendo que las cooperativas se basan en la cooperación, se basan en la solidaridad y son un instrumento valioso. Cuando era joven Marx, rechaza el cooperativismo Marx, porque dice que el cooperativismo adormece al proletariado, adormece y no permite la revolución. Después recupera esto que le estoy diciendo, está en los escritos de Marx, ¿no? Esto hay que educarse en la historia, y el que lo escribe y lo recupera muy bien es Dussel. Dussel tiene 2 o 3 tomos publicados de Marx, muy nuevito, muy reciente, donde recupera escritos en alemán de Marx. Acuérdense que Marx todo lo que escribe lo escribió en alemán. Bueno, yo no sé una sola palabra alemán, no tengo ni idea. Pero Dussel aprendió alemán, fue a Alemania, vivió en Alemania, aprendió alemán, ¿tá? Dussel, porque loco, diríamos, fue a Alemania, aprendió alemán, imagínense, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí tradujo los manuscritos de Marx. Manuscrito significa escritos a mano, ¿eh? Eso significa manuscrito. Manuscrito significa que yo lo escribo a mano, como puedo, de noche, qué sé yo, no sé en qué momento, ¿tá? Muerto de hambre, ¿tá? Y bueno, y esos escritos jamás se publicaron, se conocieron mucho después, ¿no? Y están en los grandes museos de Berlín y demás, digamos, estos libros. Así que se siguen publicando cosas, libros de Marx, como que nunca se publicaron. Eso lo está haciendo Dussel. Y Dussel recupera todas estas ideas más recientes de Marx, ¿no? Que me parece que son muy valiosas también para derribar muchos mitos, ¿no? Tenemos una mitología fantástica, ¿no? Así que acerca de muchos de estos grandes pensadores. Bueno, y este sería entonces, hasta acá sería el día de hoy, ¿no? Estamos hablando de 19:30, lo hemos pasado unos 30 minutos del objetivo originario, ¿no? Que tenía, así que bueno, me pasé un poquito, así que le pido disculpas, me pasé, me entusiasmé, qué sé yo, me pasaron cosas, como dice el expresidente, como dijo el expresidente. Bueno, nos vamos a reencontrar mañana. Yo voy a cerrar ahora la transmisión de este Zoom, lo voy a poner para grabación, para digitalización, lo voy a subir a YouTube y de ahí coloco el link en el aula virtual, ¿no? Donde ustedes van a poder acceder. Así que, bueno, espero que hayamos pasado un lindo
un lindo momento, este es nuestro primer seminario, nos hemos aprendido muchas cosas y bueno, ¿alguien tiene algún comentario? ¿No? Vamos a abrir la palabra, como buen trabajador social tengo que abrir la palabra, no puedo cerrarla. Ahí me ponen muchas gracias, un gusto, Fabiana, gracias a vos también. Bueno, ¿alguien tiene alguna palabra? Diego, don Diego Calderón. Nada en particular. Bueno, José Mateus, ¿querés hacer un comentario? Colombiano, que no, la verdad que, bueno, todas estas ideas obviamente son para la discusión, para el comentario, no son dogmas, nada es dogma. Estos son ideas, son pensamientos, todo sujeto a que ustedes tengan como material, todo sujeto a discusión, todo sujeto a discusión, modificable, cada uno puede criticar todo lo que quiera, absolutamente todo. Todo lo que dije puede ser criticable y puede ser puesto en mi contra. Como dicen en los juicios, ¿no? En las películas. Así que bueno, le agradezco su atención, ¿no? Le agradezco la amabilidad, la atención, el aguante, y nos estamos viendo mañana. Así que bueno, nos estamos viendo.